Hay un secreto en la vida cristiana que muchos ignoran, aunque se encuentren sirviendo en la iglesia, participando activamente en actividades espirituales y esforzándose día y noche por ser mejores creyentes. Ese secreto no está oculto por falta de revelación, sino por el exceso de actividad que impide que el corazón vea. La mayoría de los cristianos vive tratando de parecerse a Cristo en lugar de permitir que Cristo viva en ellos. Tratan de amar como Cristo, de servir como Cristo, de hablar como Cristo, de resistir el pecado como Cristo, pero todo eso, desde su propia fuerza. Y por eso, aunque hagan todo correctamente, lo hacen agotados, vacíos, y a veces frustrados. Waxman expuso este engaño con claridad: el propósito de Dios no es que tú vivas para Cristo, sino que Cristo viva en ti. Este es el Evangelio olvidado, la perla escondida, el camino que muy pocos encuentran porque están ocupados recorriendo otros caminos. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, les recordó esta verdad de forma contundente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20. Esa frase no es una metáfora espiritual, ni una expresión poética. Es una realidad espiritual que debe ser vivida. Ya no vivo yo, eso no significa que mi personalidad desaparece, ni que me convierto en una máquina religiosa. Significa que mi yo ha sido crucificado, y que ya no soy yo quien produce la vida cristiana. Ya no es mi amor, ni mi paciencia, ni mi fe, ni mi obediencia, sino la vida de Cristo obrando desde mi espíritu. Waxman decía que el gran error de los cristianos no es pecar, sino intentar vivir sin Cristo. Porque cuando el cristiano actúa por su cuenta, incluso en cosas buenas, está negando la fuente de la verdadera vida espiritual. El problema no es que el creyente quiera vivir para Dios, sino que lo intenta hacer sin Dios. Y ese esfuerzo es el que produce un cristianismo tenso, agotador, rígido, sin gozo. Waxman enseñaba que hay dos clases de cristianos: los que viven por el esfuerzo del alma, y los que viven por la vida del espíritu. El alma es el centro de las emociones, del intelecto, de la voluntad. Es allí donde reside el impulso humano, la buena intención, la fuerza de carácter. Pero el espíritu es donde habita Cristo. La vida de resurrección no brota del alma, sino del espíritu. Por eso tantos cristianos están sinceramente equivocados: creen que madurar espiritualmente es aprender más, hacer más, resistir más, dar más. Pero el crecimiento espiritual no es el desarrollo de las capacidades del alma, sino la expansión de la vida de Cristo en el espíritu. Y esa expansión no ocurre por esfuerzo, sino por fe. La vida cristiana no comienza por obras, sino por fe. No se trata de lo que yo pueda hacer para Dios, sino de lo que Él ya hizo en mí. En el momento en que nací de nuevo, Cristo entró en mi espíritu, no como una influencia, sino como una vida. La carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjate bien, no dice Cristo, tu ejemplo, ni Cristo, tu inspiración, sino Cristo, tu vida. Eso significa que no se espera de mí que imite a Cristo, sino que permita que Cristo se exprese desde dentro. El fracaso espiritual no es inevitable. Es inevitable cuando se vive en el alma, pero no cuando se vive desde el espíritu. Waxman explicó que cuando el creyente no entiende esta diferencia, puede pasar toda su vida esforzándose en vano, repitiendo ciclos, y sin disfrutar la plenitud de la vida cristiana. El alma puede producir esfuerzo, perseverancia, incluso ciertas disciplinas. Pero solo el espíritu puede producir fruto. Por eso Pablo escribe a los romanos que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Carta a los Romanos capítulo 8 versículos 8 al 9. Aquí se define todo. No hay otra manera de vivir la vida cristiana que no sea por medio del Espíritu. Y ese Espíritu no está en el aire, ni se activa en un culto, ni depende de una emoción. El Espíritu habita en tu espíritu. No en tu mente, no en tu voluntad, sino en el centro más profundo de tu ser, donde Cristo mora. Y desde ahí, Él quiere gobernar, nutrir, dirigir y expresar su vida. Ahora bien, ¿por qué nos resulta tan difícil vivir desde el espíritu? Porque no hemos aceptado que el alma debe ser reducida. No destruida, sino gobernada.
El alma no debe ser eliminada, pero sí sometida al espíritu. El alma puede aprender muchas cosas sobre Dios, pero nunca podrá producir la vida de Dios. Puede cantar, orar, predicar, organizar actividades, pero si no ha sido gobernada por el espíritu, todo eso será actividad humana, no expresión divina. Waxman ni lo decía así: no todo lo que parece espiritual es espiritual. Hay obras de la carne que usan un lenguaje espiritual. Hay expresiones emocionales que parecen gozo, pero son histeria. Hay palabras que parecen sabiduría, pero no nacen del espíritu. Y el peligro es vivir toda una vida cristiana alimentando el alma, mientras el espíritu permanece débil, inoperante, ignorado. Entonces, ¿cómo vivir desde el espíritu? ¿Cómo dejar de vivir por esfuerzo y empezar a vivir por Cristo? El primer paso es aceptar que no podemos producir la vida cristiana. No parcialmente. No a veces. En ningún momento. Cristo dijo: separados de mí nada podéis hacer, Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 5. No pocas cosas, sino nada. Esta es la base del verdadero descanso espiritual, reconocer que el esfuerzo del alma debe cesar, y que sólo la vida de Cristo en el Espíritu puede producir fruto. Waxman ni recalcaba que esta revelación no es un concepto doctrinal, sino una experiencia espiritual. Muchos entienden esto con la mente, pero siguen viviendo por la fuerza del alma. Siguen tratando de agradar a Dios desde su esfuerzo, en lugar de vivir en dependencia total. Y mientras eso no cambie, el cristiano será esclavo de un ciclo interminable de esfuerzo y frustración. El segundo paso es aprender a volver al espíritu. Esto no es una técnica, sino un hábito espiritual. Es aprender a reconocer cuando estoy actuando desde la mente, desde la emoción, o desde la voluntad, y volver al espíritu, donde Cristo habita. Es orar no desde la ansiedad, sino desde la comunión. Es servir no desde la obligación, sino desde la vida. Es hablar no desde el deseo de convencer, sino desde el fluir del espíritu. Waxman ni enseñaba que vivir en el espíritu es vivir en comunión constante. No es estar orando todo el día, sino tener la conciencia espiritual de que Cristo está en ti, y permitir que Él actúe. Es vivir como quien ya no tiene una vida propia, sino que ha cedido el lugar al Hijo de Dios. Cuando esto se vuelve una realidad, el esfuerzo desaparece. No porque ya no haya trabajo, sino porque ya no hay lucha interna. El alma ya no está en tensión, el yo ya no pelea por controlar, el corazón ya no se esfuerza por parecer espiritual. Hay descanso. Hay paz. Hay libertad. Waxman ni decía que la verdadera libertad espiritual es vivir sin la carga del yo. No es ausencia de responsabilidad, sino ausencia de autoesfuerzo. Es dejar de empujar la vida cristiana como si fuera una carga, y comenzar a fluir con Cristo como una corriente de agua viva. Cuando el alma deja de luchar y el espíritu comienza a reinar, la vida cristiana entra en una dimensión nueva. Ya no se trata de cuánto haces, ni siquiera de cómo lo haces, sino de quién lo está haciendo en ti. Waxman ni decía que el secreto no está en lograr resultados visibles, sino en tener comunión ininterrumpida con Cristo en nuestro espíritu. Y esa comunión es el ambiente donde la vida de Dios puede expresarse. No es algo místico, tampoco es algo emocional. Es profundamente espiritual, pero completamente real. Es vivir en el espíritu y desde el espíritu. Es vivir la vida cristiana no como una carga que se lleva sobre los hombros, sino como una fuente que brota desde lo más profundo. Como dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Evangelio según Juan capítulo 7 versículo 38. Ese interior no es la mente, ni el corazón emocional, ni la voluntad determinada. Es el espíritu. Muchos cristianos han nacido del espíritu, pero no han aprendido a vivir por el espíritu. Han recibido la vida divina, pero no saben cómo permitir que esa vida gobierne, actúe y se exprese. Viven frustrados, porque sienten que no llegan, que no avanzan, que no experimentan lo que leen en las Escrituras. Intentan ser pacientes, y no lo logran. Intentan vencer el pecado, pero siempre vuelven al mismo punto. Intentan amar, pero lo hacen con un amor condicionado, débil, humano. Waxman ni advertía que estos síntomas no son señales de que no han nacido de nuevo, sino de que no han aprendido a vivir desde la fuente correcta.
Están intentando producir frutos sin permanecer en la vid. Están sirviendo desde el alma, no desde el espíritu. Y por eso, aunque parezcan activos, están estancados. Ahora bien, ¿por qué la vida del espíritu produce verdadero fruto? Porque es la vida de Cristo. No es una vida parecida a la de Cristo. No es una imitación. No es una copia. Es Cristo mismo. Por eso Pablo escribe a los Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. Carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21. Él no dijo vivir es seguir a Cristo, ni vivir es servir a Cristo, sino, vivir es Cristo. Esta es la definición más profunda de la vida cristiana, no se trata de mí, ni de lo que hago, ni de lo que logro. Se trata de que Cristo viva su vida en mí, a través de mí, por medio de mí. Y esto solo es posible cuando el Espíritu gobierna sobre el alma. Waxman ni explicaba que la vida del creyente debe ser una vida crucificada. Pero esa cruz no solo es el lugar donde muere el pecado. Es también el lugar donde muere el esfuerzo humano. Porque el problema no es solo el pecado, sino el yo. El yo que quiere hacerlo bien. El yo que quiere tener el control. El yo que quiere mostrar resultados. Ese yo, aunque no peque abiertamente, estorba el fluir de la vida. Por eso Pablo decía, estoy crucificado con Cristo. Y por eso agregaba, ya no vivo yo. No se trata de una renuncia voluntaria a ciertas cosas, sino de una muerte definitiva a todo intento humano de vivir la vida cristiana. Waxman ni afirmaba que la vida cristiana solo comienza cuando termina el yo. Y aquí se revela una paradoja del reino, solo cuando dejo de intentar vivir para Dios, es que realmente comienzo a vivir para Él. Porque dejo de depender de mis recursos, de mis emociones, de mi intelecto, y empiezo a depender totalmente de la vida de Cristo en mí. Es entonces cuando el fruto aparece. No como un resultado de presión, sino como una consecuencia natural. Así como un árbol no se esfuerza por dar fruto, el cristiano tampoco debería esforzarse. El árbol da fruto porque tiene vida. Y el creyente da fruto porque tiene a Cristo. Pero si el alma está en control, la vida queda bloqueada. Waxman ni enseñaba que el alma necesita ser gobernada, no eliminada. Es un instrumento valioso, pero solo cuando está sometido al espíritu. La mente, las emociones y la voluntad pueden ser herramientas útiles, pero jamás la fuente de la vida cristiana. En este punto, muchos preguntan, ¿cómo saber si estoy actuando desde el alma o desde el espíritu? La respuesta no está en los resultados, sino en la fuente. El alma actúa desde la necesidad de aprobación, desde el deber, desde el miedo al fracaso, desde la emoción o la lógica. El espíritu actúa desde la comunión, desde la paz, desde la dirección del Señor interior. El alma reacciona. El espíritu discierne. El alma se apura. El espíritu espera. El alma se fatiga. El espíritu reposa. Waxman ni decía que el creyente que vive en el espíritu no siempre es comprendido, pero siempre es guiado. Su vida no depende de la respuesta de los demás, sino de la obediencia al Señor que mora dentro. Por eso, es vital aprender a discernir la voz del espíritu y a rechazar las presiones del alma. El alma siempre quiere moverse, hacer, producir, demostrar. Pero el espíritu no está apurado. El espíritu fluye. El espíritu tiene el ritmo del cielo. Y cuando un creyente aprende a vivir en esa sintonía, su vida se llena de estabilidad. No una estabilidad emocional, sino espiritual. Hay paz incluso en medio de la presión. Hay dirección incluso en medio del caos. Hay descanso incluso cuando el trabajo es intenso. Porque ya no es el quien vive, sino Cristo. Y Cristo no vive desde el esfuerzo. Vive desde la plenitud. Waxman ni enseñaba que el creyente maduro no es aquel que hace más cosas, sino aquel que hace lo que el Espíritu le indica, en el tiempo que el Espíritu determina, con la gracia que el Espíritu imparte. No se trata de cantidad, sino de calidad espiritual. No se trata de impacto visible, sino de obediencia invisible. El que vive en el Espíritu no busca grandes plataformas, sino agradar al Señor en lo secreto. No busca reconocimiento, sino comunión. Y en esa comunión encuentra la verdadera eficacia del reino. Porque todo lo que nace del Espíritu permanece. Todo lo que nace del alma se desvanece.
Entonces, vivir desde el Espíritu no es una opción elevada para cristianos especiales. Es la única manera en que el cristianismo real puede existir. Todo lo demás es religión. Es esfuerzo humano, es actividad carnal vestida de espiritualidad. Y tarde o temprano, se seca. Pero cuando Cristo es tu vida, cuando de verdad es el quien vive en ti, entonces la vida cristiana se vuelve gozo, descanso, libertad, propósito, fruto. No porque tú lo produces, sino porque Él lo vive en ti. El creyente que ha entrado en la experiencia de vivir desde el Espíritu descubre que su relación con Dios deja de ser una lucha constante para convertirse en un fluir continuo. No lucha por sentir la presencia de Dios, porque ha aprendido que su presencia está en el Espíritu. No se esfuerza por ser aceptado, porque ya ha sido aceptado en el amado. No busca agradar a Dios con su rendimiento, sino que se rinde para que Cristo lo agrade por medio de su vida. Waxman enseñaba que la vida cristiana no se vive hacia arriba, intentando alcanzar a Dios, sino desde adentro, permitiendo que Dios se exprese. Esta comprensión no es mística, sino profundamente práctica. Transforma la manera de pensar, de orar, de servir, de caminar en el mundo. El alma quiere avanzar en su ritmo, pero el espíritu sigue el tiempo del Señor. Y este es uno de los grandes conflictos en la vida de muchos cristianos, la impaciencia del alma frente a la quietud del espíritu. El alma quiere ver resultados rápidos. El espíritu confía en el proceso de Dios. El alma exige, el espíritu espera. El alma presume entender, el espíritu depende. Waxman afirmaba que muchas de nuestras crisis vienen de no saber esperar. El alma, al no ver respuesta inmediata, toma el control. Empieza a planificar sin dirección, a moverse sin paz, a decidir sin consultar. Y así, la vida cristiana se vuelve pesada, fragmentada, caótica. Pero el espíritu nunca está apurado. El espíritu conoce al Dios de propósito y de tiempo. Cuando el alma está agitada, todo parece urgente. Pero cuando uno vive desde el espíritu, lo urgente se somete a lo importante. Y lo importante es permanecer en Cristo. El Señor no nos llama a hacer muchas cosas. Nos llama a estar en Él. En el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 4, dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La clave no está en producir fruto, sino en permanecer. Es en esa permanencia que la vida fluye. Es en ese habitar en el Señor donde todo lo demás encuentra sentido, ritmo y dirección. Muchos cristianos sufren porque sienten que no están haciendo lo suficiente. Pero ese no es el lenguaje del espíritu, sino del alma. El espíritu no habla en términos de suficiencia humana, sino de gracia divina. El alma dice, no estás haciendo lo suficiente. El espíritu dice, mi gracia es suficiente para ti. El alma dice, debes esforzarte más. El espíritu dice, descansa en mí. Waxman enseñaba que el alma necesita ser renovada por la verdad del espíritu. Porque si no, seguirá interpretando la vida cristiana con los parámetros del mundo, rendimiento, comparación, competencia, productividad. Pero en el espíritu no hay competencia, porque cada uno corre su carrera. No hay comparación, porque cada uno vive la medida de Cristo que ha recibido. Y no hay rendimiento humano, porque todo es gracia, todo es don, todo es vida. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿qué hago cuando me doy cuenta de que estoy viviendo desde el alma? La respuesta no es un nuevo esfuerzo por vivir en el espíritu. La respuesta es volver. Volver al lugar secreto. Volver al Señor en oración sincera. Volver al reconocimiento humilde de que uno ha salido del camino. Volver al centro, al reposo, al fluir. Volver al espíritu. Waxman decía que el camino de regreso al espíritu no es largo, porque Cristo nunca se fue. Es el alma la que se desvió, pero el espíritu sigue siendo el mismo lugar de comunión, de gracia, de dirección. Solo hace falta detenerse, volverse, rendirse. Y al hacerlo, el flujo vuelve. La paz vuelve. El gozo retorna. Porque no es algo que producimos, es algo que recibimos por fe. Es aquí donde la fe juega un rol esencial. No la fe para obtener cosas, sino la fe para permanecer en Cristo.
La fe para dejar de confiar en uno mismo. La fe para creer que Él es suficiente. La fe para no depender más de lo que siento, de lo que entiendo, de lo que puedo lograr.